Si te pusiste a pensar alguna vez cómo nos influencian, no tus amigos, sino cómo las grandes potencias, cómo ejercen su dominio. Mm. Digo, hoy vamos a meternos en un tema que te va a volar la cabeza. Dale. La hegemonía cultural. Así, ¡pum!, directo al grano. Me gusta, me gusta. Y para eso vamos a bucear en las ideas de Néstor Cohen. Bien. Un tipo que la verdad la tiene clarísima sobre cómo funciona el poder en el Y mundo. sí, Cohen es un capo, es un referente, digamos, ¿no? Lo interesante de Cohen es que va más allá de la fuerza bruta, ¿viste? Se centra en la contrainsurgencia soft. Imagínate, en plena Guerra Fría, Estados Unidos no solo le competía a la Unión Soviética con armas, Claro, sino con ideas, con formas de ver el mundo. increíble. Y ojo que Cohen argumenta que estas tácticas siguen revigentes, ¿eh? O sea, me estás diciendo que nos meten ideas en la cabeza sin que nos demos cuenta. Es así, es así. Parece una película de espías. Tal cual. ¿Y de dónde sacamos esta data? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, para entender a Cohen, tenés que meterte en sus escritos, ¿no? Claro. Tenemos 3 fuentes que son clave: hegemonía y contrainsurgencia cultural. Ajá. Cohen, hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft.pdf. Y la Guerra Fría cultural y la Fundación Ford. Ah, interesante. Ahí Cohen nos da ejemplos concretos, como el proyecto Marginalidad en Argentina, financiado por la Fundación Ford. Para la Fundación Ford, la que ayuda a un montón de gente. ¿De qué me hablas? Sí, la misma, la que te suena. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, a simple vista, el proyecto parecía una investigación sociológica sobre grupos marginados. Ajá. Pero Cohen lo llama espionaje sociológico. Espiona. Sí, básicamente usaban la investigación para obtener información estratégica sobre la población. Mira vos. Imagínate, los investigadores laborando sin saber que eran parte de algo mucho más turbio. No me digas. Es fuerte, ¿no? O sea que bajo la máscara de la ayuda se escondía otra cosa. O algo así como una estrategia para controlarnos. Tal cual. Cohen plantea que algunas fundaciones y ONG estadounidenses a veces actúan como herramientas de influencia, no solo de ayuda desinteresada. Entiendo. Es como si la ayuda viniera con letra chica, ¿viste? Claro. Con la intención de moldear la realidad de otros países según los intereses de las potencias. Claro, como caballo de Troya, te regalan algo lindo por fuera, pero... ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos afecta esto a los simples mortales? Bueno, Cohen habla de la cooptación de los intelectuales. Cooptación. Sí, es decir, cómo a través de becas, financiamiento y plataformas, algunos terminan perdiendo su independencia y su voz crítica. Se convierten en empleados del imperio, por decirlo de alguna manera. Es heavy pensar que hasta las mentes brillantes pueden ser manipuladas. Y sí, es un tema complejo. ¿Hay algún ejemplo de esto en las fuentes? Sí, Cohen menciona el caso del escritor argentino Haroldo Conti, quien rechazó una beca Guggenheim, ¿te imaginas? Uf, debe haber sido una decisión difícil. Y sí, imagínate renunciar a semejante oportunidad. Claro. Conti la vio como una forma de mantener su integridad y sus valores frente a la influencia de Estados Unidos. No quería deberle nada a nadie, quería ser libre de pensar y escribir lo que él consideraba justo. Un tipo con convicciones, sin duda. Totalmente. Es admirable, ¿no? Me hace pensar en las decisiones que tomamos a diario. Y las presiones que recibimos, en cómo a veces nos dejamos llevar por la corriente sin darnos cuenta. Exacto. Cohen nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, a preguntarnos dónde están nuestras lealtades, qué valores defendemos, a quién le rendimos cuentas. Es un llamado a la conciencia, a no ser títeres de nadie. Tal cual. Y hablando de conceptos que pueden ser usados para fines políticos, Cohen menciona la sociedad abierta, ¿no? Sí, esa idea que en principio suena tan positiva. Apertura, libertad, intercambio. Pero ojo, que Cohen nos advierte que durante la Guerra Fría, esta idea se usó para desestabilizar gobiernos que no se alineaban con los intereses de Estados Unidos. O sea que un concepto tan noble como la sociedad abierta puede ser usado como arma. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, Cohen menciona a Karl Popper, el filósofo que popularizó la idea de la sociedad abierta, Sí. y a George Soros, el magnate que ha financiado proyectos basados en esta filosofía. Claro, sí, lo ubico. Soros, un tipo con una fortuna impresionante. Impresionante, sí. Y con la ambición de ser un rey filósofo, como él mismo se definía. Un personaje digno de una novela. Dinero, poder, filosofía. Una combinación explosiva. Lo que Cohen nos quiere mostrar es que a veces conceptos aparentemente neutrales como sociedad abierta pueden ser utilizados para fines políticos. No se trata de demonizar a Popper o a Soros, sino de comprender cómo las ideas pueden ser instrumentalizadas. Ya veo. Cómo se les puede dar un giro para que sirvan a determinados intereses. Entonces hay que dudar de todo. Ya no podemos creer en nada. No se trata de ser paranoicos, sino de ser críticos, de analizar la información.
Entiendo. de contrastar fuentes, de no tragarnos cualquier discurso sin masticarlo un poco. Tenés razón, hay que afilar el ojo. Totalmente. Y ya que hablamos de conceptos que se usan con diferentes fines, me acuerdo que Cohen también habla de la democracia. ¿Te acordás de eso? Sí, claro, Cohen argumenta que la democracia nunca es neutral, Ajá. que siempre sirve a intereses específicos. No existe la democracia en abstracto, sino que siempre tiene un apellido, burguesa, socialista, etc. O sea que la democracia, ese sistema que se supone que nos representa a todos, en realidad está al servicio de algunos. Lo que Cohen nos invita a hacer es mirar más allá de la fachada de la democracia formal, Entiendo. a preguntarnos quiénes se benefician realmente del sistema, cómo se distribuye el poder en la práctica, si realmente se escuchan todas las voces. Uf, me está haciendo replantear todo lo que creía saber. Es que es un tema complejo. Sí, pero creo que es importante empezar a hacerse estas preguntas, a no dar nada por sentado. Totalmente, de eso se trata. Y hablando de no dar nada por sentado, ¿te acordás que mencionamos a las fundaciones filantrópicas? Pareciera que son entidades que solo hacen el bien, pero Cohen nos muestra una cara que no solemos ver. Sí, me acuerdo. Hablamos de la Fundación Ford y de cómo, según Cohen, fue usada para la contrainsurgencia soft durante la Guerra Fría. Pero ¿cómo funcionaba eso en la práctica? ¿De qué manera una fundación puede ser utilizada para esos fines? Mira, en las fuentes que estamos analizando, Cohen se mete de lleno en el tema de la Fundación Ford, una de las más grandes e influyentes del mundo. Y lo que descubre es que durante la Guerra Fría la CIA la usaba para financiar proyectos que en el fondo buscaban promover los intereses de Estados Unidos en otros países. Es decir, usaban la filantropía como una pantalla, ¿no? Como una forma de meterse en otros países sin que se note mucho. Exactamente. Cohen nos muestra cómo la Fundación Ford canalizaba millones de dólares para financiar investigaciones, becas, publicaciones, hasta eventos culturales, con el objetivo de moldear la opinión pública y contrarrestar la influencia del bloque socialista. Es increíble cómo se tejen estas redes de poder, ¿no? Y lo peor es que mucha gente, incluso los que recibían esos fondos, no tenían idea de dónde venía la plata ni de las verdaderas intenciones detrás de esos proyectos. Claro, porque la CIA se manejaba con una red de intermediarios para ocultar su participación, creando la ilusión de que todo era independiente y desinteresado, Curios. Imagínate te llega una beca para investigar un tema que te apasiona, quien iba a sospechar que detrás de eso había una agencia de inteligencia metiendo la cuchara. Es como si te invitaran a un asado gratis, pero después te enterás que tienes que lavar los platos, limpiar la parrilla y encima pagar la carne. Una trampa. Exactamente. Y eso nos lleva a un tema fundamental, la responsabilidad de los intelectuales. Si las ideas pueden ser utilizadas como armas, ¿cuál es el rol de los que las generan? Claro, porque en definitiva son los intelectuales los que dan forma a las ideas que después se difunden en la sociedad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esas ideas no se usen para manipular o controlar a la gente? Cohen plantea una cuestión ética clave. ¿Cuál es el rol del intelectual en un mundo donde la información puede ser tergiversada y utilizada para fines ocultos? Es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? Porque en la era de Internet, las noticias falsas, la propaganda, es difícil saber en qué creer, a quién confiar. Cohen nos llama a ser intelectuales comprometidos a no caer en la trampa de la supuesta neutralidad o objetividad que muchas veces solo sirve para disfrazar la complicidad con el poder. O sea, que no hay que tener miedo a tomar partido, a defender nuestras convicciones, a denunciar las injusticias. Exactamente. No se trata de ser panfletarios, sino de ser honestos con nosotros mismos y con la sociedad, de usar nuestro conocimiento para iluminar, no para oscurecer. Es un llamado a la acción, a no ser meros espectadores pasivos de la realidad, sino a involucrarnos, a ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Y en ese proceso de cambio la crítica es fundamental, no solo para denunciar las estrategias de la contrainsurgencia soft, sino para desarrollar un pensamiento crítico que nos permita cuestionar las ideas dominantes, los discursos hegemónicos, las estructuras de poder que nos limiten. Como decía mi abuela, piensa por vos mismo, mijo, no te dejes llevar por lo que dice la gente. Y en este caso, Cohen nos da las herramientas para hacerlo. Nos enseña a leer entre líneas, a identificar las agendas ocultas, a no dejarnos engañar por las apariencias. Es como un entrenamiento para detectar las trampas del poder. Y para eso Cohen nos invita a mirar nuestra propia historia, a recuperar las voces de aquellos que lucharon contra el imperialismo, a aprender de sus experiencias, a inspirarlos en su valentía. Me gusta eso porque nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que hay una tradición de resistencia, de lucha por la justicia social, por la soberanía que nos precede y nos acompaña. Exactamente. Cohen nos conecta con esa tradición latinoamericana de rebeldía, de lucha contra la opresión, de búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Es un mensaje de esperanza, ¿no? Un llamado a no bajar los brazos, a seguir luchando por un mundo mejor, aunque a veces parezca una batalla perdida. Totalmente.
Y hablando de lucha de resistencia, Kohan también nos habla de la cooptación cultural, ¿te acordás? Es decir, cómo el sistema puede absorber y neutralizar las expresiones culturales que desafían el orden establecido. Sí, me acuerdo. Es como cuando un artista que era recontra rebelde, de repente se vuelve un vendido del sistema. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Y cómo podemos evitarlo? Es como si te dijeran, vení, sumate, tenés talento, pero después te van metiendo en un molde, te van limando las asperezas hasta que ya no sos vos mismo. Exacto, es como domesticar un animal salvaje. Kohan lo describe como una trampa, ¿viste? Te ofrecen reconocimiento, te abren las puertas del éxito, pero a cambio tenés que renunciar a tu crítica, a tu independencia. Y ahí está el dilema, ¿no? Porque todos queremos que nuestro trabajo se valore, que llegue a la gente, pero no a cualquier precio. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre el éxito y la integridad? Esa es la gran pregunta. Kohan nos dice que la verdadera transformación cultural no surge del poder establecido, sino de la resistencia, de crear espacios autónomos, de construir una contrahegemonía desde abajo. ¿Y cómo se construye esa contrahegemonía? ¿Quiénes son los que la llevan adelante? Bueno, Kohan habla de la importancia de los movimientos sociales, de las organizaciones populares, de los espacios de creación colectiva que no dependen de la financiación del Estado ni de las grandes corporaciones. No sé, gente común, laburantes, artistas, que se juntan para hacer cosas juntos, sin esperar que nadie les dé permiso ni les diga qué hacer. Exacto, gente que se organiza para defender sus derechos, para expresar sus ideas, para crear una cultura alternativa a la dominante. Me hace acordar a los centros culturales barriales, a los grupos de teatro independiente, a las radios comunitarias, espacios donde la gente se encuentra, comparte, crea, sin ataduras ni censuras. Esos son los espacios donde se gesta la contrahegemonía, donde se desafían los discursos oficiales, donde se construyen nuevas narrativas. Kohan nos invita a ser parte de esa construcción, a no quedarnos de brazos cruzados esperando que otros hagan el trabajo por nosotros. ¿Y qué podemos hacer concretamente? ¿Cómo podemos contribuir a esa transformación cultural? Kohan nos habla de la importancia de la educación popular. Una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que busque formar ciudadanos críticos, conscientes de su realidad y capaces de transformarla. Una educación que no se quede solo en las aulas, sino que salga a las calles, a los barrios, a los espacios de encuentro comunitario. Exactamente. Una educación horizontal, participativa, liberadora, donde todos podamos aprender y enseñar, donde se valore el conocimiento popular, la experiencia de vida, la sabiduría de la gente. Es como si dijéramos que la educación no solo para los que tienen títulos, sino para todos, que todos tenemos algo para enseñar y algo para aprender. Así es. Y en ese proceso de aprendizaje colectivo, de intercambio de saberes, de construcción de una conciencia crítica, es donde se siembra la semilla de la transformación social. Y ahí cerramos el círculo, ¿no? Porque para construir una contrahegemonía, para transformar la cultura, para construir un mundo más justo, necesitamos individuos críticos, conscientes, comprometidos. Individuos que no se conformen con el orden establecido, que se atrevan a cuestionar, a imaginar, a crear. Individuos que sean capaces de pensar por sí mismos, de tomar decisiones libres, de actuar en colectivo. Que no se dejen llevar por el canto de sirenas del poder, que no se vendan por un plato de lentejas, que mantengan viva la llama de la rebeldía. Exacto, que no se olviden de dónde vienen, de sus raíces, de su historia de lucha, que se apoyen en la comunidad, que compartan sus saberes, que se organicen para defender sus derechos. ¿Qué viaje intenso nos ha hecho hoy? Explorando las ideas de Kohan sobre la hegemonía cultural y la contrainsurgencia soft, un tema complejo, pero fundamental para entender cómo funciona el poder en el mundo y cómo podemos resistir a sus embates. Sí, coincido con vos. Kohan nos deja un mensaje desafiante, pero también esperanzador. Nos dice que el poder no es absoluto, que siempre hay espacios para la resistencia, que la transformación es posible. Y nos invita a ser parte de esa transformación, a no quedarnos en la queja, en la crítica pasiva, sino a convertirnos en actores de cambio, en constructores de un futuro más justo, más libre, más humano. Totalmente. Bueno, Che, te agradezco por esta charla tan interesante, la verdad que me abriste la cabeza. No, por favor, un placer. Siempre es bueno charlar de estos temas, ¿no? Sí, totalmente. Y a vos, querido oyente, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el pensamiento de Néstor Kohan. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Sí, esperamos que sí. Y recuerden, la batalla por la hegemonía cultural continúa. Seamos críticos, seamos conscientes, seamos parte del cambio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Y no se olviden de seguir cuestionando, de seguir buscando la verdad, de seguir construyendo un mundo más justo. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.